Eh, bueno, acá estamos, digamos, en la clase de consulta de la unidad 4. No sé qué dudas les fueron surgiendo a lo largo de esta unidad. Esta fue magnetostática, digamos. O sea, magnética sin inducción. Exactamente, sí. Yo tengo unas dudas sobre los cuestionarios. No sé si preferís que te lo comparta, lo tengo ya abierto. Sí, dale, si ya lo tenés abierto más rápido, ya directamente. Dale. Si podés habilitarme para compartir, buenísimo. Ah, sí, a ver. Turu, turu, tan, 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 pam, pam, pam. Luciano. Bien. A ver, ahí deberías tener permiso. A ver, todavía no me deja. Todavía no. No. Vamos a ver, security. Allow participants to share screen. Lo acabo de tildar. A ver si ahora te deja. Ahora me deja. Bien. Perfecto. Em, ¿Se ve? Sí, veo perfecto. Buenísimo. Bueno, era el cuestionario Fuerza Lorenz. Sí, Más o menos las correcciones que tuve las entendí perfecto, salvo esta última. Bien, te dice que sí. tenés el vector de velocidad, el campo magnético que está entrando, y te pide que digas cuál tendría que ser la ecuación de la fuerza. Mi único problema acá es con el ángulo, ¿no? No entiendo bien por qué la respuesta es seno de 90 en vez de seno de 30. Si, Porque acordate la definición del producto vectorial, ¿no? O sea, de álgebra. claro, es el Eh, ángulo que forma el campo magnético con la velocidad sería. claro. ¿Y cómo sé que forma 90? Y mira, hacete el dibujo. Este dibujo, digamos, está hecho respecto de un plano, ¿no? Yo ahora voy a escribir en la pantalla. Eh, ellos, suponete, ¿no? Ellos que te hicieron, che, este es el eje Y y este es el eje X, ¿sí? Sí, Pero sí, sí, nosotros sabemos que esto tiene tres dimensiones, entonces yo, por ejemplo, podría hacer un eje Z saliente, ¿sí? Por decir una cosa, ¿sí? sí. Un eje Z que saldría de la pantalla. Perfecto. Si vos tuvieras que decirme, y vamos a hacerlo ya que estoy, lo voy a hacer, digamos, más o menos en tres dimensiones el dibujito, eh, siendo este X, ¿no? Este Y y este Z, ¿sí? ¿Nosotros qué Sí, vemos? Nosotros vemos un campo magnético que va para abajo, ¿sí? Y si sí. aprovecho que esto tiene colores, yo veo una velocidad que va con 30 grados respecto del IZ, ¿sí? Respecto del IZ, Claro. Sí, sí. que tiene 30 grados, pero tiene 30 grados, si yo proyectara esto en este planito, tiene Te 30 grados queda. acá, pero Sí, estos dos vectores, que es la velocidad, acá tiene un ángulo recto que es 90. Claramente te metió el ángulo para confundirte y bueno, no, pisaste el palito. perfecto. Sí, sí, O sea, totalmente. Ahí lo capté. No es lo una había cuestión pensado tan de así. práctica y de estar concentrado en el momento. Porque si la definición la Buenísimo. sabes, porque claramente no fuiste por el coseno, ¿no? No optaste por el coseno porque vos sabés que la fuerza está dada por Q, velocidad vector, producto con el campo, ¿no? Sí, Y vos dijiste, che, este producto involucra el seno del ángulo entre ellos. Perfecto, ya sabés que es el seno. No te confundas con qué seno es el que claro. corresponde. Joya. Buenísimo, Manuel. ¿Puedo seguir preguntándote por lo que me falta? Sí, sí, pregunten, pregunten. O sea, esto es lo que ustedes dicen. Ah, una aclaración, aprovechando que ahora hay más gente. Em, tengo que pedir a la facultad que me extienda el tiempo de las reuniones. Así que si se corta, nos volvemos a conectar a la misma y listo. Yo lo estoy grabando, digamos, localmente en mi computadora porque la última vez no se me grabó o no sé qué me pasó y nada,
ya después subiré todo junto la grabación. No, aviso Perfecto. parroquial. Corro todo. Sí, consulta lo que quieras. Dale, vamos al próximo. Que acá es un tema con la mano derecha, ¿no? Sí, a ver. O sea, Damos te una breve piden idea, ¿eh? que... A Sí, continuación sí. se muestra un segmento de un cable portador de corriente con la corriente fluyendo hacia arriba. La fuerza magnética en este segmento del cable, debido a un campo magnético que no se muestra, apunta hacia afuera de la página. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el campo magnético que no se muestra es correcta? Bien, ok. Sí. Entonces, ¿yo qué hago, no? Apunto mis dedos hacia arriba y me queda el pulgar apuntando hacia mí, hacia afuera de la página. Entonces yo cierro los dedos y me queda que el campo magnético tendría que apuntar a la izquierda. Pero Eh, para, acá claramente me confundí, pero no sé. hagamos el dibujo, ¿te parece? Porque me parece que Dale. Sí, sí. como que estamos asumiendo un par de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué Bien. acabamos de decir respecto de la fuerza, ¿no? Dijimos, che, la fuerza es un vector. ¿La fuerza de qué Mm, depende? De la carga, su velocidad, vectorial, el campo magnético, ¿no? sí. Bien, entonces, la corriente son cargas que se mueven, ¿sí? Mm, Como en todo este problema no nos hablan de magnitudes, yo podría simplificar esto o reescribirlo de otra forma diciendo, che, esto es una corriente por un diferencial de línea, ¿no? Que es mi cable, o sea, es la dirección por la cual se mueve, ¿sí? ok. Porque la corriente es la variación de carga, digamos, En tiempo. claro, eh, producto por el campo magnético, ¿no? Y esto nos sigue dando la fuerza. Hasta acá estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto, entonces yo voy a tratar, creo que por algún lado tenemos un dibujo de una mano, pero si no, bueno, espero que se entienda con la imagen y de todas Sí. formas ahora lo dibujo. Nosotros cómo sabemos qué es el producto vectorial, ¿no? Por regla de la mano derecha, hagan su forma de la regla que más les convenza. Yo la que hago es la siguiente. Agarro el primer vector, en este caso, que va a ser la corriente, ¿sí? Lo voy a poner en mi dedo índice. Agarro el segundo vector, ¿no? Que es el campo magnético, lo pongo en mi dedo medio. Y, y el resultado de envolver mi índice sobre mi dedo medio es mi pulgar, ¿sí? Que es el vector resultante. Entonces, en este problema que es puramente, digamos, ¿cómo llamarlo? Teórico, esquemático, digamos, de hacer bien el esquema, que me dicen, che, tenés estos mismos tres vectores y te dicen la posición de tu pulgar y la posición de tu índice. Entonces, si yo pongo el índice para arriba y mi pulgar sale de la pantalla, que es lo mismo que vemos ahí, te da que el campo magnético tiene que salir hacia la izquierda. Claro. Bien, sí, te da eso mismo. Bien, ¿y qué te dice acá? A ver, porque te dice que no. Bajo. El Es un producto poco larga la vectorial explicación. contiene los dos vectores que se multiplican, cable que transporta corriente y campo magnético. Correcto, que están en el plano y por eso la fuerza sale del plano, ¿no? Dado que la fuerza hacia afuera de la página, eso significa que tanto el cable portador de corriente como la dirección del campo magnético se encuentran dentro del plano de la página. Eso está perfecto, estamos coincidiendo hasta acá, todo perfecto. La dirección del campo magnético no puede tener un componente dentro o fuera de la página. O sea, hacia adentro o hacia afuera de la página, calculo que se refiere a esto, ¿no? Porque acaba de decir en el punto anterior, el campo magnético se encuentra dentro del plano de la página, Mm, ¿no? Acá debe querer decir hacia adentro o hacia afuera. Además, el campo magnético no puede ser paralelo o antiparalelo porque el producto te daría cero, razonable. Eh, para que sea perpendicular a la fuerza magnética y no paralela a la dirección de la corriente, la dirección del campo magnético debe estar en el plano de la página y no apuntar hacia arriba o hacia abajo. Correcto. En otras palabras, debe tener una componente a la derecha o a la izquierda. Hasta acá estamos todos de acuerdo. todo de acuerdo. Usando la regla de la mano derecha, coloque el pulgar de la mano en dirección de la fuerza. Exactamente lo que acabo de hacer. Y el índice en la dirección de la correcta. Lo que acabo de hacer. Su dedo medio apunta hacia la izquierda. Estamos todos de acuerdo. Entonces, Sí.
No, esto puede ser un problema del cuestionario en sí. Porque si incluso la respuesta te dice lo mismo, lo que significa que el campo magnético debe tener un componente a la izquierda, pero además puede tener un componente hacia arriba o hacia abajo. Queriendo decirte, che, es hacia la izquierda, pero no necesariamente el ángulo tiene que ser perfectamente 90. Ok, Eso es lo que... bien. Ahí está la sutileza. Tramposo, ¿eh? Hay una Pero bien, opción ahí claro. en el medio que te dice que no tiene que estar perpendicular exacto. Claro, Eh, o sea, yo dije, bueno, mi dedo apunta a la izquierda, vamos con la izquierda. sí, Pero te dice, puede apuntar en dirección diagonal. Esta es la correcta, ¿no? La B. Diagonal claro. hacia la izquierda y con componentes ascendentes. Claro, Pero, puede hacer, claro, sí, puede hacer bien, ascendente o descendente mientras mantenga una componente a la izquierda. Que esto forma parte de esta definición, ¿no? Está bien, es básicamente otra sutileza de estar... perfecto. Ah, Eh, igual me quedo tranqui que lo entendí, pero tenía que haberme pensado que, bueno, podría venir el campo en dirección diagonal claro, y... o sea, cuando ah, leíste la D y dijiste, che, aparte, estoy obligado a que... Porque este diferencial de L, por lo que acabamos de hacer esquemáticamente, digamos, con la regla de la mano derecha, sí, eh, si alguien no lo entiende me vuelve a preguntar y trato de dibujar una mano en la pantalla. ¿Qué dijimos? Che, ya alineé este dedo y este dedo, ¿no? Pero este dedo, ¿sí? Perdón, no, este dedo ya está, este está determinado, no dije nada sobre este. Entonces, ya alineé este dedo y este dedo. Y este último, que es el que me queda acá, sí, que es el que queremos averiguar, sí, eh, por la regla de la mano derecha, nos queda que tiene que estar dentro. Armemos de vuelta, como dijimos antes, unos ejes, ¿no? Capaz el amarillo no es el más visible. Dame un segundo que cambie de color. Eh, tiki. Rojo. Rojo creo que va a ser bastante prominente con este contraste. Tiki. Rojo. Bien. Entonces, si yo a esto lo llamo Y, a esto lo llamo X, y el saliente, ¿no?, de la pantalla lo llamo Z, ¿qué tenemos? Bueno, que esto está enteramente en Y, ¿sí? Llamémoslo por subversores, por si a alguien le genera confusión. Esto tiene que estar enteramente en J, este está enteramente en Z, pero nadie nos da información. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que en parte, digamos, eso no lo especifica la consigna, supongo que vos no lo podrías saber. Eh, es discutible la consigna. buenísimo. Vos sabés que el último, ¿sí?, tiene que estar dentro del plano, por todo lo que discutimos anteriormente, ¿sí? Tiene que estar Sí, en el plano IX. Y sabés que tiene que tener al menos, el vector, tiene que tener una componente Y. claro, Ahora, nadie te fuerza, ¿sí?, a que, por ejemplo, también tenga una componente en J. Sí tiene que tener 0 de Z, claro, ¿sí? Eso creo sí. que estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el Mm, momento que vos agarres y hagas el producto, ¿sí?, que si quieren lo escribimos así rápidamente, cuando vos agarras esto y haces el producto matricial, ¿qué vas a tener? Bueno, yo pongo la I, entonces pongo 0, algo, llamémoslo A, ¿sí?, A de algo, 0. Y vamos a tener el B, ¿no?, que va a tener un, llamémoslo C, perdón, sí, llamémoslo C, llamémoslo D y un 0. Y este resultado, esto era IJK, nos tiene que quedar entero en K. Y va a quedar en... Bueno, esa es la cuestión, digamos. Va a quedar en K por los resultados, ¿no? El primero que nos queda, 0 por 0, 0. El segundo que nos queda, cambio de signo religioso, 0. ¿Sí? Menos 0 si quieren, pero no mm, importa. Y el último es el único que te va a dar un resultado, 0 y C por A, claro, ¿no? C por A, ¿no? Entonces, sí, acá queda demostrado que a pesar de que tenés una componente en que llamemos D, ascendente en Y, ¿no?, del campo magnético, vos seguís teniendo el resultado entero en Z, ¿sí? Entonces, sí, acá está la sutileza de puede apuntar, o sea, podría
Porque también es cierto que si lo hicieras entero a la izquierda, también te daría lo mismo. Porque solo necesitas a C y a A. Pero también puedes Bien, agregar una D que le da una claro, dirección diagonal y sin embargo conseguís el mismo resultado. claro, porque se termina anulando y queda todo en Claro, K. sí, Buenísimo. en Z. Entendí, entendí. Son sutilezas, digamos. No sé cuánto tiempo, digamos, contás para resolver esto, pero no lleva tanto tiempo, digamos, si te pusieras a escribirlo, digamos, esta segunda parte de la deducción. Acá Claro, porque, no, aparte el tiempo siempre es sobre, eso es verdad, no es problema. Pero claro, había que pensarlo y decir, era más allá de ser la regla de la mano derecha. Por eso me confundí. claro, era ir un poquito más allá. Claro, De decir, che, estoy restringido en esta segunda componente para conseguir el resultado y la respuesta es no. Eh, perfecto. es una... Bueno, Manuel, tengo una última duda y ya Sí, dejo sí, de... todas las que necesiten, a ver, no, no hay Genial. problema. Dale. Bueno, este cuestionario me fue bastante mal, Ok. eh, pero mi principal duda Sí. está en el primero, porque es porque no lo entendí de entrada. Ah, Si querés léelo y te dale. consulto. Bien. En una de las clases anteriores, como un cable, bueno, como un cable que transporta corriente puede ejercer una fuerza magnética sobre otro cable que transporta corriente, y demostró cómo determinar la dirección de esa fuerza, en los siguientes problemas de práctica determinará la magnitud de la fuerza entre los cables que transportan corriente. Esto requiere saber qué intensidad de campo magnético de un cable largo y recto con corriente I varía inversamente con la distancia. Bien, y les dio la fórmula, ¿no? Directamente Claro, del campo magnético debido a un conductor largo y recto, ¿no? O sea, sí. infinito, decimos largo y recto. Bien, pasó la constante del vacío, bien, permeabilidad magnética. Este resultado se derivará de la siguiente unidad del módulo. Okay. Los cables que transportan corriente están orientados con sus corrientes que fluyen hacia afuera de la página. Ambos fluyen hacia afuera. Okay. O sea, empezamos a hacer un dibujo, ¿no? Dale, Eh, dale, dale. Situación inicial, digamos, tenemos el plano que es la pantalla, que vamos a llamar X, y sale hacia afuera Z, ¿sí? Y nosotros tenemos dos cables, eh, voy a hacerlos de dos colores porque calculo que va a ser más didáctico, eh, y dice que fluyen hacia afuera ambos. Dos cables que transportan corriente están orientados con sus corrientes que fluyen hacia afuera ambos, o sea, esto fluye de acá para allá, ¿no? Bien, sí, Bien. sí. Y el segundo cable, lo mismo, digamos. Eh, Asumo que están paralelos. Bueno, lo estoy asumiendo, esto no lo aclara. Vamos a ver qué dice a medida que sigo leyendo. Hasta acá esta es la situación que se nos presenta, ¿no? Y nos dan las secciones. El cable 1 está a 10 centímetros a la izquierda del cable 2. Ah, bueno, nos da la distancia. No aclara si es respecto del centro o si es respecto del borde, pero vamos a asumir que es respecto del borde, que sería lo más razonable, ¿no? Ah, Entonces, mira, claro, yo asumí que era respecto del centro. Ahí ya por eso se ah, me desmadró todo. Puede bien, ser que sea desde el borde, ¿eh? primera diferencia, ¿no? Normalmente cuando decimos, che, ¿a cuánto tenés el súper de tu casa? Lo decís de la puerta de tu Claro, casa y no, digamos, respecto del patio de atrás. bien. Eh, o sea, estoy apuntando, si se quiere, a una suerte de sentido común. Podríamos haberlo especificado en la consigna. Eh, Nada, no me parece... O sea, no es algo que No, en un claro, final capaz te claro, fue desaprueben si lo fallo explicas. mío, claro, no hay drama. Pero, digamos, me parece que es como te lo intentan transmitir en la consigna, Claro, ¿no? Y sí, esto sí, sí. eran 10 centímetros. Sí, 10 centímetros. Bien. El cable 1 lleva una corriente de 2 amperes y el cable 2 lleva una corriente de 0,5 amperes. Cada cable tiene 1 metro de largo. Bien. ¿Cuál es la dirección del campo magnético a medio camino entre los dos cables? Bien. Claro, y acá ya intenté hacer como la mano derecha
y me Sí. terminaba dando que el campo magnético como que envolvía a los dos cables, Claro, bueno, pero no... bien, pero pará, Entonces, este primer esquema que hice nos es útil, digamos, como para hacer una primera representación general, pero el más útil va a ser hacer una representación en el plano XY, ¿sí? Que es donde vamos a poder Totalmente. ver bien los gráficos. Así que si te parece, lo analizamos ahí. Entonces, Sí, agarro y, por ejemplo, acá hago un dibujito de lo que sería el XY. Les pido disculpas por la desprolijidad, no estoy acostumbrado a escribir en la pantalla. se entiende Sí. perfecto, no hay problema. Entonces, nuevamente aprovecho los colores. Tenemos el cable rojo y el cable azul, ¿no? El cable azul. Ahora los hago un poco más separados porque voy a tener que dibujar en el medio. La distancia es este dato que nos habían dado, sigue siendo el mismo. Y las corrientes siguen siendo salientes ambas. Entonces le pongo el puntito acá y le pongo el puntito acá. Entonces, como bien mencionas, por regla de la mano derecha, yo puedo ver que los campos giran alrededor de los cables conductores en forma concéntrica, ¿no? O sea, alrededor del cable, siendo el cable su centro, ¿no? Sí. Y nos preguntaron específicamente a medio camino de los dos cables, es decir, en D sobre 2, ¿sí? Un puntito que voy a trazar acá con una línea violeta en el medio, ¿sí? Llamémoslo D sobre 2. Qué mal que se dice. Bien. D sobre 2. Bien, entonces 2. Perfecto. Bien, el campo magnético a raíz del cable rojo va hacia arriba. ¿Eso lo ves o necesitas que lo explique? Necesito que lo expliques, porque justo Perfecto, no ahí hay no, ningún no lo problema. estoy viendo. ¿Por qué es esto? Porque si vos pones eh, tu pulgar en la corriente, si querés, lo hacemos respecto de esto. Eh, ¿Te acordás cómo se deducía la fórmula, por ejemplo, del campo magnético? Eh, Porque capaz es una cuestión de hacer eso. Nosotros dijimos, che, los campos magnéticos, ¿sí? Si yo armo un campo magnético B y lo quisiera calcular respecto de cualquier punto en el espacio, medio complicado, no es el caso porque ya nos dieron la fórmula, ¿no? Pero si yo lo quisiera calcular respecto de cualquier punto en el espacio medio complicado, esto es mu0 dividido 4pi. Yo pedí por eh, la corriente. claro, Claro. exactamente. Perfecto. Sí, sí. Eso mismo. Entonces, por la carga, por su velocidad, es equivalente a esto que acabas de mencionar. Se podría armar con la corriente, ¿sí? Yo la fórmula que te estoy escribiendo es el campo magnético a raíz de una carga libre, pero es traducible al campo y la corriente, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Vectoriar por el, el punto objetivo, digamos, respecto de donde yo quiero medir, ¿no? Mm, Dividido su distancia al cuadrado, creo que es esto. Que sí. también se suele representar con la misma R vector, porque es la distancia al punto entre la carga y el punto, ¿no? Muy bien, entonces. Entonces, nuevamente, si mi corriente, ¿sí? Mi corriente, mi dedo índice, ¿sí? Si todos calculo que lo ven, se necesita que lo dibuje en pantalla, lo hacemos. Si mi dedo índice es la corriente, ¿sí? Sale de la pantalla, quiere decir que apunta hacia mi cara, ¿sí? Sí. Y mi R, ¿sí? Que es mi punto, mi dedo medio, apunta hacia el punto medio. Esto es medio feo de ver, lo pongo un poco más de costado. Mi dedo índice es el que apunta hacia mi cara y mi dedo medio es el punto donde yo quiero medir el campo magnético, que es perpendicular al cable y está en la mitad del camino, ¿sí? ¿Todos lo ven? Sí. ¿No? Esto queda así. Entonces, ¿cómo te queda el campo magnético? Te queda mirando para arriba. Claro. El Te queda mirando pulgar para arriba. resultante te quedó para arriba. Si vos te apuntás con el índice a la cara, el medio lo pones hacia la derecha, el resultante te queda para Sí. arriba. Bien. ¿Sí? Claro. Mi duda fue porque antes yo usaba el pulgar para identificar la fuerza, ¿no? Entonces Claro que es el terminé, resultado. En este caso, el claro, resultado es el campo magnético. ¿Sí? claro, ese resultado. Bien, ahí lo entendí. Joya, va para arriba. Bien. No, y todo lo demás fue errores de cálculos porque
pensé que la distancia que había entre los cables se medía desde el centro en vez de desde el borde. Por eso no me daban. Pero Digamos, igual, ahora, igual, para. De seguro el tema de la magnitud no se afecta, porque de todas formas, si vos repetís. Porque ¿qué es lo otro que te pasa? El otro te apunta hacia abajo, ¿no? Eso lo ves. sí, Bien. Entonces, vos qué vas a tener que hacer? Vos vas a tener que hacer una suma de vectores. ¿Por qué? Porque tenés una superposición de fuerzas en el espacio. Y en el espacio hay un único campo magnético, no hay dos. Y el campo magnético único que existe es la suma de los dos componentes que tenés. o sea, Entonces, como tiene más corriente el de la izquierda, termina claro, yendo para arriba, ¿no? tal cual, da la impresión de que midas donde midas, como está justo a la mitad del camino, ¿no? Si el de la izquierda tiene más componente, porque tiene más corriente, y mucha más corriente para el caso, o sea, 2 amperes contra 0,5, eh, da la impresión de que el resultante te va para arriba, porque ambos tienen la misma distancia, es decir, ambos van a tener la misma intensidad que se calcula con esta fórmula de acá, ¿sí? La intensidad la puedes Sí. calcular con esa fórmula. El sentido lo haces con la regla de la mano derecha, con esto que explicamos acá, y claramente el más intenso es el que va para arriba, a pesar de que los acerques más, Mm, ¿sí? perfecto, sí, Porque sí. ambos estarían a igual distancia siempre. No es que te dicen a 3 cuartos o a 4 tercios, ¿no? Que ahí uno tendría más distancia, entonces la intensidad te va a variar. Acá la intensidad está eh, predominantemente dada por la corriente, porque si lo utilizamos esa fórmula, el mu te queda igual en ambos casos. El 2pi r te queda igual en ambos casos, porque ambos tienen d sobre 2. Y lo único que te cambia es la corriente de un cable respecto del otro, Claro. ¿no? Entonces, necesariamente te tiene que quedar hacia arriba de la hoja, claro, en el sentido del GI, no hacia dentro de la Impecable. página. Perfecto, sí, sí. Ahí lo entendí. Ok. Bueno, che, mil gracias. No, por favor. Perfecto. Bien. Ya dejo de robar el tiempo. Ahí va. Sí, Ah, y una consulta. sí, Em, yo también me equivoqué en ese mismo ejercicio. sí, Y el campo neto, sí. ahí, claro, nos dio como la corriente es más grande en el primero, creo, en el segundo, no me acuerdo. ¿Podés volver a presentar, Luciano? Sí, sí. Así, ya que estamos sobre el mismo ejercicio. Claro, totalmente. Sí, Sí, Es tenía más, las mismas consultas. creo que dale. es este de acá, ¿no? Era el primero, creo, ¿no? De todos. A Ese ver. sí, es Bien. ese. Vuelvo a armar un esquema así rápido No, igual creo que lo dijiste recién, pero solo para confirmar. Sí, Queda el campo hacia arriba. sí. Por esto que dijimos, si quieren, más Por o la menos hacemos suma. la cuenta. Más o menos, ¿no? A ojo. Eh, Dijimos, che, nos queda el B rojo, si recuerdan. De todas formas, esta vez va a estar la grabación. ¿No? Vamos a tener el B rojo, que era el que iba hacia arriba, que, digamos, tiene toda una constante, que es el mu dividido 2pi r. Lo voy a llamar constante C, ¿sí? Multiplicado por 2 amperes, ¿sí? Entonces, el B que va hacia arriba vale 2C. Y el B que va hacia abajo vale C por 0,5, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que hacer la resta del que va para arriba menos el que va para abajo, por la convención de signos que tomé de que I era positiva hacia arriba, esto me va a quedar 1,5C, ¿sí? La constante, porque no tengo ganas de empezar a reemplazar todos los datos porque no va al punto. Claro. Este sería, si quieren lo hago con otro color, este sería el B resultante, el B neto. Sí, yo me había confundido. El B, el rojo, no está, tipo, no le influye el B azul. Entonces yo puse como la corriente del B azul. Calculé el B rojo con la corriente del B azul, no sé por qué. Porque lo vi en un video, creo. No, Igual pero capaz que pará, entendí mal. capaz vos lo que estabas tratando de hacer o lo que te generó Sí, confusión, si vos utilizaras la corriente del otro conductor, lo que vos estarías tratando de hacer, o lo que asumo que te estaba explicando el video, porque puede es ser. incorrecto, ¿no? Es Sí. calcular la fuerza, ¿sí? Ah, es verdad.
que aplica el otro cable a nuestro cable rojo debido al campo magnético, ¿no? Porque hay un campo magnético, hay cargas que se están moviendo a través del cable rojo, el cable rojo sufre una fuerza. Claro, Sí. me reconfundí. Entonces, Sí, sí. utilizar la corriente del otro como que estás tratando de calcular la fuerza sobre tu cable. Son dos Claro, no cosas tiene nada que ver con el distintas. campo. ¿Sí? Claro, el campo, acá tienen la Es consigna, de... la intensidad del campo para un solo conductor, si estuviera solo en el espacio, es esa. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, Genial. yo lo que hice es calculo uno, calculo el otro, por superposición en el espacio, calculo el neto o el resultante. Ah, perfecto. Ay, claro, me había reconfundido en eso. Genial, gracias. No, por nada. ¿Alguien más duda sobre esto? Profe, yo tengo una duda, pero sobre otra cosa, sobre otro punto. Bueno, ¿tenés para presentarlo? ¿Necesitas que yo te lo busque? No, no, tengo para presentar. Si querés Dale. ahí te comparto pantalla. Sí, genial, por favor. Sí, si ya lo tienen ustedes, Eh, me ahorran el tema. Otra cosa, Ahí va, me es... apareció el aviso de que dentro de 10 minutos, supónganse, se corta. Si se corta, nos volvemos a meter. Yo total lo estoy grabando local en mi computadora. Dale. Bien. Es sobre este ejercicio, el de Flow. Sí, ya lo he hecho varias veces. Que me Sí. acuerdo más o menos la consigna. Decime cuál es tu duda. Ah, buenísimo. Mira, mi duda es, cuando uno hace el diagrama de fuerzas, Sí, te queda una componente del peso X y una componente del peso Y, ¿o no? tal cual, sí. Bueno, tengo una duda ahí porque, por ejemplo, yo para guiarme, para intentar entender el ejercicio, vi el resuelto de la Sí, cátedra. si querés directamente te lo explico arriba de eso. Dale. Como para no guiarnos por la cátedra, porque a veces esas guías tienen un par de errores. ¿Sí? No, Ah, no, buenísimo. no suelen tener nada grave, pero por las dudas. Te pido primero si le haces el zoom tipo para que se ajuste al ancho. Si te deja. Ese. Sí, sí, ¿Este? ese mismo que tenés ahí a la izquierda. Ese. Una vez más. Ahí va, Eso. mira. No sabía Bájalo eso. hasta donde está menos. Bien, entonces yo aprovechando el esquema este, lo que voy a hacer es de vuelta lo mismo de antes. Esta es una representación tridimensional que es útil para darse cuenta de cómo está sucediendo más o menos todo. Lo que ahora nosotros queremos ver es una representación en el plano, ¿no? Porque es donde, digamos, tenemos nuestras incógnitas. Porque a vos te Sí, preguntaron la intensidad de corriente a modo tal de que la barra permanezca en equilibrio. ¿Sí? sí, sí, Muy bien, entonces sí. voy a empezar a anotar. Eh, no sé si negro se va a ver bien. Voy a usar rojo en principio y ustedes me dicen cómo lo ven, más o menos. Entonces, este es el eje Y, ¿no? Capaz, justo ahí no es el mejor lugar. ¿Hay un lugar que esté más blanco? Eh, y un poco para abajo, si Sí, querés. ahí abajo Acá. creo que me entra el dibujo. Sí, 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 ahí abajo creo que me entra el dibujo. Bueno, entonces nuevamente, ahora lo que voy a hacer es copiar ese dibujo, pero únicamente en el plano XY, que es donde tenemos el problema, ¿no? Entonces, hago el Y, hago el X, eh, hacemos la rampa, ¿sí? Que tiene este ángulo alfa, que es 37 grados. Eso está hecho para que te dé más o menos un medio, si mal no recuerdo. Eh, Obviamente después hagan la cuenta, yo ahora lo explico y todo, pero hagan la cuenta fina, que es el valor que les pide. Y nosotros sabemos Dale. que tenemos un cable de un cierto grosor, ¿sí? Acá, ¿sí? Entonces, nosotros nos preguntan eh, la intensidad de la corriente, pero aparte de eso, nosotros también vamos a tener que saber el sentido de la corriente, si es entrante o si es saliente a la pantalla, ¿no? Mm. Entonces, empecemos con lo que vos dijiste, diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, tenemos una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Sí? Las hago con azul, por ejemplo. ¿Sí? Una fuerza en X. eh, que, bueno, que queremos que sea nula porque queremos que quede en equilibrio. Entonces, si se quiere, lo voy a representar de otra forma. Eh, Así. Entonces, yo escribiendo acá las ecuaciones, dijimos, yo voy a tener fuerzas en X,
que en este caso particular queremos que sea nula, dijimos queremos que esté en equilibrio, o sea, si no se mueve en X, no se va a mover en Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, sí. porque, o sea, si empieza a rodar en X, también está rodando en Y, entre comillas, ¿no? Bien, ¿y qué fuerzas tendríamos en X? Vos bien me dijiste, che, vas a tener una componente del peso, ¿sí? La voy a llamar P, fuerza P, en X, ¿sí? ¿Y quién sería la otra fuerza que nos afectaría a la barra en X? La magnética. Perfecto, entonces la suma del peso más la fuerza magnética, ¿sí? Nos tiene que dar 0. Fuerza magnética que ahora después vamos a resolver y encarar, ¿sí? Y te hago Es- una consulta. Sí. Perdón si te interrumpí. No, no pasa nada, decime. ¿No hay una fuerza normal por el peso también? ¿O Tal no? cual, pero la normal se va a contrarrestar en I únicamente, digamos. Ah, ok. Listo. La normal es normal a la superficie, sí, habría que sumarla, porque es normal a la superficie, tiene un ángulo. Sí, es correcto lo que decís, tenés razón, la agregamos. La estaba descartando, en mi mente ya la estaba poniendo en I. Porque la normal, que es normal a la superficie, sí, está bien. Hay que agregarla. Bien. Vamos a llamarla normal sub X. Ustedes me avisan si no lo ven bien o algo, busco dónde escribir. Y como bien me dijiste, hay un peso en I y vamos a tener una componente normal en I. ¿Sí? ¿Alguien necesita que explique estas dos que son de física 1 o me enfoco directamente en la fuerza magnética? No, si querés enfocarte en la fuerza magnética. Yo creo que la tengo. Dale, o sea, básicamente, ¿qué tenés que hacer? Che, trigonometría, ¿no? Entonces, si respecto de este ángulo, si acá tengo 90 y acá tengo alfa, acá tengo beta, o sea, descomponerlos para decir, che, este es mi X' positivo, entonces este es mi X' negativo, la descomposición de siempre, ¿no? Mm, Eh, sí, sí. o sea, si necesitas hacerlo, nos quedamos, digamos, y lo hacemos, pero en principio ya lo sabés de física 1. Si de todas formas me decís, no lo entiendo, hacelo, lo hago, pero en principio enfoquémonos en la fuerza magnética, ¿no? Entonces, ahora que me estoy enfocando en la fuerza magnética, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La fuerza magnética, ¿por quiénes va a estar dada? Bueno, dijimos, esto era la carga, la velocidad y el campo magnético, ¿no? Mm, Entonces, que reescrito dijimos, yo lo puedo escribir como la corriente, el diferencial de línea, vectorial, el campo magnético. Hasta acá todo sí. claro. El campo magnético Sí. nos dan como dato de que está entero en menos J. Mal ahí. ¿Puedo volver a meter así? Sorry, perdón. Sí, lo que había avisado, ¿no? Del tema del tiempo. ¿Podés volver a compartir? Así. ¿Sigo? Ah, perdón, estaba silenciado. No te preocupes. Ahí me dice que el Ah, te tengo que anfitrión dar y permiso de el vuelta. micro- Sí, dame un segundito. Seguridad, permitir. Ahí deberías tener permisos. Ahí va. Ahí. Sí, tengo que hacer este Eh, pedido de que me extiendan el tiempo. No soy muy bueno siendo concreto, digamos. bancame un poco. Sí, la consigna no sé dónde la tenías. Ya te Creo que es digo. la resolución. Y bancame que no me deja. Ahí está. Ah, ¿Viste el cosito que se te pone arriba? No me deja. está bien, sí, la barrita esa.
Bueno, bien. Entonces, yo lo que te estaba diciendo era la definición de la fuerza, ¿no? Que dijimos, Sí. che, la definición de la fuerza es la corriente, el diferencial de línea, vectorial, el campo magnético. Y por consigna, en este caso particular, el campo magnético lo voy a reescribir por un tema propio de que me gusta reescribirlo. Vectorial, un módulo de B, dirección menos J. ¿Sí? Eso lo ves. Sí. Perfecto. Bien, entonces, nosotros qué sabemos por la ecuación que yo había escrito acá al costado. Color azul de f sub x, que es la que buscamos que quede en equilibrio, ¿no? Porque también la normal se va a ajustar a esto, ¿no? La normal reacciona al peso que siente. O sea, si siente menos peso también va a generar menos presión. Claro, o sea que si yo contrapongo, digamos, todo el peso en X con la fuerza magnética en X, ¿se me anula la normal? Claro, porque no No, hay o sea, no es que se te va peso. a anular la normal, sino que se te va a adaptar si se quiere. O sea, porque la normal la podés calcular. Mirá. Porque la normal de quién depende, del peso únicamente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decía, si capaz necesitabas que lo desarrollara. Ahora aprovecho que me sobra tiempo porque reiniciamos la reunión y la desarrollo. Si querés. ¿Querés que la desarrolle? No, creo que lo tengo. De última, si querés hacer ejercicio y si me queda alguna duda, desarrollamos lo de la normal. ¿Vale? Bueno, dale. Entonces, yo lo que sé es que lo que yo quiero es que mi fuerza magnética, fuerza B, se equipare por cómo están armadas las direcciones que yo puse, que yo dije que la X positiva va para la derecha, ¿no? Y la Y positiva va para arriba. Yo quiero que mi fuerza magnética vaya para la derecha, es decir, hacia arriba de la rampa, y que mi componente peso sub X y normal sub X, que van hacia la izquierda, ¿sí?, me queden equiparadas. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo consigo que mi fuerza magnética B resultante me quede en X, ¿sí?, si el campo magnético está en menos I, ¿no? Hacemos uso de la regla de la mano derecha, ¿sí? Y que decimos, che, Sí. si la corriente, por el esquemita este que habíamos hecho acá, ¿no?, esta es la rampa, este es el cable, y la corriente puede entrar o salir de la pantalla, ¿sí? Son las únicas dos opciones que tiene, Mm. ¿no? Entonces, probamos la primera. Pongo la corriente entrante a la pantalla, ¿no? Si la corriente entra a la pantalla y el campo magnético, que es mi dedo medio, va hacia abajo, ¿hacia dónde me queda la resultante? Que es mi dedo gordo, ¿no? Eh, hacia la, sí, hacia Hacia la la izquierda, derecha. hacia las X negativas. Ah, sí. Hacé tu mano derecha como quieras, pero digamos, cuando vos haces eso, la resultante te queda en las X negativas. Pero, perdón, si yo tengo la corriente, vos dijiste que Te hago va el hacia producto afuera de la matricial. pantalla. ¿Sí? Sí, te hago el producto matricial. ¿Querés? Así lo reforzamos con Pero, un poco de matemática. dale. Entonces, IJK, ¿no? Yo tengo I. I solo puede variar en Z, ¿sí? Puede ir a más Z o a menos Z, Sí. ¿sí? Entonces, 0, 0. En Z dije, probemos, ¿sí?, por probar que entre a la pantalla. Ah, listo, yo me Sí. estaba sonando. Listo. Si entra a la pantalla, esto es menos en K, Sí, sí. ¿sí? Bien, pongámosle un menos 1 para facilitar cuentas, qué sé yo. Y el campo magnético, dijimos, por dato, vale 0,2 y viene en menos I. Entonces 0,
0,2 negativo, por el tema del sentido que tiene, 0. ¿Sí? Y cuando nosotros hagamos este resultado, ¿qué nos queda? Hago el primero, ¿no? ¿Qué me queda? Positivo, perdón, no, este por este menos este por este, entonces nos queda menos por más, menos, ¿sí? Sí. Menos 0,2, x negativas, ¿sí? Sí, Cuando sí. haga estas Bueno. otras dos nos da 0, cuando hago estas otras dos nos da 0, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Che, hacia dentro de la pantalla no nos sirve porque yo necesito que vaya hacia arriba de la rampa, Sí. ¿no? Bien. Entonces, necesariamente la corriente tiene que salir de la pantalla, ¿sí? Apuntar a Sí. nuestra cara. Entonces, hago el puntito acá, ya sabemos eso, ¿sí? Y lo último que nos falta es su magnitud en módulo, ¿no? Entonces, porque ya con esta burda representación matricial, ya determinamos el sentido, ¿no? de la fuerza como vector. Lo único que nos falta es su magnitud. Y su magnitud la puedo calcular con esta misma fórmula, pero por su definición senoidal, ¿no? No sé si se lo llama definición senoidal, pero bueno, vayamos con ese nombre. Que ¿cómo sería su definición? Sería, che, el módulo del primero, el diferencial del cable es la distancia, que son 40 centímetros, ¿no? Sí. 0,4 metros. Módulo del primero, el diferencial de línea, que son los 40 centímetros, el módulo del campo magnético, que son los 0,2. Entonces yo acá tengo la longitud L, el campo magnético, y el seno del ángulo comprendido entre la corriente y el campo magnético, que en este caso son 90 grados. Sí. Sí. ¿Lo ves o te hago el dibujito? No, lo entiendo, lo entiendo. Perfecto, entonces acá el seno de 90. Y esto es reemplazar los números, ¿no? Porque esto es FB, ¿no? Que tiene una sola incógnita, que es la corriente, que es lo que te están preguntando. Claro. Y esto Pero lo yo no tenés tengo que- FB. Y esto lo tenés que igualar a esto, Claro, exacto. ¿sí? Que es física 1 y viene dado específicamente por la masa de la barra. Claro, y ahí me quedaría masa por gravedad, que sería, perdón, masa por gravedad por el seno de 37 grados, que sería el peso en X, ¿no? El seno de 37 grados. O el coseno, es el que dé No, está menor, bien, además. es el seno porque es en X. Es el seno porque es en X. Si Claro. fuera en Y sería el coseno. Y la normal de X, Que te viene dada por la otra ecuación. que sería la de la fuerza magnética. La de la fuerza en Y. Ay, Porque ¿cómo sería? acordate cómo reacciona la normal. La normal que dice, che, yo siento un peso, ¿no? Un peso en esta dirección que llamamos Y'. ¿Sí? Hmm. No, claro, la normal no está en X, la normal está comprendida en Y'. No dije nada, esto no existe. Olvídate, esto no existe. La normal está comprendida en Y', porque reacciona perpendicular a la superficie. O sea, en este eje X que nosotros nos armamos, que normalmente es el eje X', si se quiere, no existe la normal. Existe en el eje X real, ¿sí? Pero en el eje X', que es donde normalmente haces estas cuentas, no existe. Para eso haces el cambio de ejes. Claro, entonces me quedaría masa por gravedad, que es el peso en masa por gravedad por seno de 37, es igual a I, que es la incógnita, por Sí. L por B por seno de 90. Que es uno, sí. Debería quedar una cosa así. Buenísimo. Y tengo la única consulta que me quedó. Sí. ¿Me repetí lo de seno de 90? ¿Por qué era seno de 90?
Si... Sí, es el dibujito que... Sí, te hago el dibujito. Todo lo anterior calculo que lo puedo borrar, aparte les queda grabado. Eh, Sí, lo puedo borrar entonces. sí, Bueno, perfecto, borro. Entonces, ¿qué dijimos? Che, ¿cómo son los dibujos no estos tridimensionales? En rojo se veía bien, me dijiste. sí, Perfecto. Entonces, hago más o menos esto prolijo. Entonces, este es X, este es Y y este saliente es Z. ¿Sí? sí, Entonces, la corriente dijimos o entra en Z o sale en Z. ¿Sí? Nos quedó por la determinación de la regla de la mano derecha que tiene que salir. ¿Sí? Entonces, sí. la corriente, la hago violeta, por ejemplo, tiene que salir en Z, tiene que estar en este eje. Mm, ¿Sí? Entonces, llamémoslo mi vector. No es un vector Y técnicamente, pero llamémoslo vector Y. ¿Sí? Acá no somos matemáticos. ¿Sí? Ese es mi vector corriente. Y tu vector campo magnético, ¿sí? Te lo dieron determinado y te dijeron, che, es perpendicular en Y. Lo hago amarillo, no se va a ver, lo hago verde. Te dijeron, che, el campo magnético, eso no es perpendicular, hermano. No me borro. Ahí estoy. Perpendicular, o sea, paralelo al I hacia abajo, ¿sí? Entonces, sí, si yo te muestro estos dos así, vos decís, no veo muy bien el ángulo. Entonces, ¿qué te digo? ¿Viste lo que siempre te decían en análisis matemático 2? Proyectalo contra un plano que te facilite la vista. Entonces, en lugar de proyectarlo contra el XY, ¿sí? Lo proyecto contra el ZY, ¿sí? Entonces me hago otro dibujito acá al lado. Y si esta es Y que va hacia arriba, Z digamos que es esta, como para que más o menos se entienda. Como dije que iba mi vector verde, ¿no? Mi vector verde va hacia abajo y mi vector violeta va entero en Z. Entonces mi vector violeta va entero en Z. Y entonces el ángulo entre ellos es recto. sí, entonces el otro va a seno 90. Claro, el ángulo entre ellos es el seno de 90. Pero ahí me queda una duda que es, si el peso en X en Sí, realidad no está acostado, no está horizontal, como ahí en ese caso me va a dar la fuerza, porque en este caso la fuerza me va a dar horizontal, porque es tipo, la otra perpendicular me va a dar horizontal en el eje X, sí. pero el peso en X no está horizontal. No, está en el X'. Entonces, claro, no me debería dar. Yo por eso ahí no entiendo muy bien si tengo que poner el seno, en realidad no de 90 sino otro, eh, No, es que no para es que algo se que vos puedas contrarreste. determinar. O sea, no es algo que vos puedas elegir. El seno de 90 te viene dado por las condiciones del problema. En todo Claro. caso, vos lo que Y- podés elegir es la ah, intensidad de la corriente. Más corriente, ¿para claro, qué? Para que la componente que está en X', ¿sí? Porque no, porque tu fuerza te da en X, ¿sí? claro, listo. ¿No? Tu fuerza te da entera en X. Pero toda tu fuerza no está siendo utilizada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay una rampa, ¿no? Entonces, parte no está yendo perfectamente en el sentido de la rampa. Así que es este angulito de acá, ¿no? Entonces vos tenés que Sí. darle una intensidad tal a este vector fuerza magnética, ¿sí? De forma tal que cuando proyectes sobre esta rampa te quede de magnitud suficiente para anular el movimiento. Pero entonces ahí tendría que poner, Sí, como vos decís, como mi fuerza está sobre el eje X, pero tristemente hay una rampa sí, y en realidad toda mi fuerza no va a estar sobre, o sea, la fuerza que necesito tiene que estar sobre el eje X', sí. ahí no me quedaría que eh, el peso en X tiene que ser igual a la fuerza magnética
por el coseno, o sea, para hacerla más chiquita, es decir, lo que me le influye. Claro, por el coseno del ángulo, ¿sí? Ah, listo. Sí. Entonces ahí está, bueno. Ahí me debería dar. Entonces, fuerza por el. Listo. Tendría que ser igual el peso en X. Ahí me fijo si me da, ¿vale? Sí, tranqui, fíjate Muchas las cuentas gracias. y de última lo revisamos, pero esto tiene que ser como te digo. Genial. Muchísimas gracias, Manuel. No, por Ahí voy a nada. revisar. ¿Te quedaba algo más? Creo que no. Estás muteado. No, perdón. Me silencié, no me podía desilenciar. Ahí No, está. tranquilo. Voy a dejar de compartir ahora. Sí, sí, Eh, tranquilo. Si no tenías más dudas, estamos. No sé, Ahí va, Luciana, sí. si a vos te quedaba alguna. No, no. Estaba viendo el ejercicio nada más. Ok, 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 genial. No. Bueno, Bueno, gracias, profe. no, no. No sé si querés que me quede esperándote, Santiago, a la cuenta o si querés después mandarme un mensajillo. Ah, perdón, estaba otra vez silenciado. No tengo tu número. Si me esperas 2 segunditos, Te la espero, te hago. espero. No, Porque. o sea, no te iba a dar mi número, tipo por Slack, mensaje directo. Ah, por eso, por eso. O por el Bueno, campo, ahí. qué sé yo. Pero sí, 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 Claro. si querés me quedo acá esperando. Bueno, yo No me te- retiro. Dale, saludos, Chao, Luciana. hasta luego. Si no te molesta, igual, ¿eh? No, no me molesta. Detengo